Hola a todos, estamos en el último video del apartado de la lección 2, el planteamiento del problema, y este apartado es con respecto a las preguntas de investigación tentativas que podemos hacer en nuestro proyecto. Recuerden, es un curso de proyectos de investigación de Universidad Latina de México. Muy bien, pues para iniciar esta parte les quiero comentar la relación que existe entre un planteamiento de problema y una pregunta de investigación. Si bien ya revisamos las características del planteamiento en donde se compone por premisas o afirmaciones, que son las ideas que se argumentan desde la revisión de la literatura y se eslabonan hasta sacar una premisa más amplia. Eso da por resultado una pregunta de investigación, pero quiero comentar cómo es esa relación con la pregunta de investigación debido a que un planteamiento por sí mismo no sugiere una pregunta, pero nos da indicios en qué dirección se va a caminar. Entonces, un planteamiento del problema necesita forzosamente una pregunta, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se haría esa relación desde un tema muy general. Vamos a ver este planteamiento del problema. Dice, Javier tiene un candado de seguridad y se le olvidó la combinación que lo abre. El candado tiene 3 cilindros y cada cilindro tiene los dígitos del 0 al 9. Solo hay una combinación de dígitos que permite abrir el candado. Si ven, esto es un planteamiento de problema. No nos está diciendo hacia dónde se va a mover el trabajo o la proyección de este trabajo o de esta investigación, por así decirlo. Pero nos está revelando qué elementos están en la trama. Entonces, un planteamiento por sí mismo no nos va a direccionar los objetivos y supuestos de una indagación, o en este caso de una investigación. Requiere forzosamente de un cuestionamiento. En ese caso, la pregunta de investigación es ese cuestionamiento que direcciona. Vean aquí la pregunta. ¿Cuántas combinaciones crees que tendría que probar Javier? Si se dan cuenta, uno podría decir, vale, según el planteamiento del problema, era muy sugerente que iba a preguntar esto. Sí, pero al mismo tiempo no es algo tan delimitado. Lo que hace la pregunta es direccionar el planteamiento. Y claro, entonces ahora sí tiene sentido hablar de un planteamiento y una pregunta. De esa misma forma se deben de plantear los problemas y las preguntas en un proceso de investigación. Claro, aquí es un ejemplo muy sencillo simplemente para esclarecer, pero pensemos en las premisas, en los argumentos que se deben de desarrollar para al final direccionar con una pregunta. Ahora, sobre las preguntas de investigación, vamos a ver. Como en el ejemplo anterior, el planteamiento del problema de una investigación necesita ser direccionado a través de una pregunta de investigación. ¿Cómo formular una buena pregunta de investigación? Bueno, no hay solamente una receta. Quiero que sepan que este es un proceso en el cual implica mucho la creatividad, la innovación y sobre todo la lectura, ¿sí? La lectura de la revisión de la literatura, de los artículos, de los trabajos que estemos considerando para ser parte de nuestro campo temático. Entonces, una pregunta debe contener algunos de estos siguientes elementos. Tiene que mencionar los fenómenos o variables del estudio, es decir, los consideramos fenómenos desde las rutas cualitativas, pero por ejemplo desde la ruta cuantitativa los denominamos variables. De esa manera debe de contener el fenómeno o las variables estudiadas. Debe de contener una acción de relación o de interacción entre los fenómenos o variables. Eso es muy importante porque de esta manera me va a poder sugerir cómo un fenómeno va a influir en otro o cómo una variable determina por asociación a otra. Y también muy importante, debe de contener el grupo o la población objeto en la cual se pretende realizar la investigación.
¿vale? Si es un grupo de deportistas, si es un grupo de cuidadores, de adultos mayores, si es un grupo de trabajadores, debe de mencionarse este grupo. Ahora, entonces, el ejemplo de una pregunta de investigación, vamos a verlo con las características, no nada más de la pregunta, sino del tema y las posibles hipótesis sugerentes de un planteamiento del problema. Vamos a ver una temática que es la temática la relación entre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y el bienestar de los trabajadores de la industria automotriz. Si se dan cuenta, en este planteamiento yo estoy mencionando una relación, ¿sí? Y dos fenómenos o dos variables, los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y el bienestar. Y también menciono la población objeto, los trabajadores de la industria automotriz. Ahora, la revisión de la literatura entonces me forza a indagar sobre los conceptos de bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, la norma 035, que es importante para los factores de riesgo psicosociales, y también indagar en lo que son los trabajadores de la industria automotriz. Entonces yo ya puedo tener una pregunta de investigación. Claro, aquí no estoy metiendo el planteamiento del problema, pero podemos tener un planteamiento del problema, o debe de haber un planteamiento aquí intermedio. Dice la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosociales en el trabajo que influyen de manera significativa en la satisfacción con la vida de los trabajadores de la industria automotriz? Si se dan cuenta, el tema dice bienestar y en la pregunta dice satisfacción con la vida. Lo que sucede es que satisfacción con la vida es una dimensión del bienestar que es más amplia. Entonces, como yo ya hice una revisión de literatura y vi que el bienestar es un tema amplio y lo pude concretar en satisfacción con la vida, entonces ya queda un poquito más delimitado. Seguramente esto fue tarea de la revisión de literatura y tarea del planteamiento del problema. Y si se dan cuenta, también menciono aquí cuáles son los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Eso me indica que hay varios factores de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya hice una revisión de la literatura y me di cuenta que había muchos. De hecho, aquí la norma 035 en México señala 10 factores. ¿Sí? Muy bien. Y puedo derivar una hipótesis a partir de esa pregunta. Si bien les decía ya con anterioridad, no todas las preguntas de investigación van a derivar en hipótesis, sí podemos poner alguna hipótesis si es que ya tenemos alguna forma en la cual se direcciona la pregunta de investigación. En mi caso, yo ya tenía una forma de direccionar la hipótesis derivada de mi revisión teórica. Y vamos a verlo. Dice, hipótesis: los factores de riesgo psicosociales que impactan de manera significativa en el bienestar son aquellos que presentan como característica central una alta orientación relacional interpersonal. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? O de amistad. Como lo es la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, las relaciones en el trabajo y la violencia. Estos interferencia, liderazgo y relaciones y violencia son 4 factores de riesgo. Yo les decía que la norma tiene 10 factores, yo señalo que 4 son los importantes porque mi revisión de literatura me dice que la parte relacional, afectiva, afiliativa es muy importante en la cultura mexicana y por lo tanto indago en que seguramente esos son los que se ven más implicados en la satisfacción con la vida. Y digo, estos factores impactan en la experiencia de bienestar, ¿sí? Y por lo tanto en la satisfacción con la vida. Yo ya estoy direccionando y estoy diciendo cómo va a impactar. Quiero que vean que aquí está toda una trayectoria en la que me dice cuál es el tema, cuál es la revisión de la literatura y lo más importante a destacar, la pregunta de investigación.
cómo derivo la pregunta de investigación y cómo se caracteriza y cómo puedo derivar hipótesis. De derivar o no hipótesis también viene mucho la posibilidad de comprender qué ruta metodológica voy a tomar, que es la lección 3. Si voy a tomar una ruta cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿vale? Muy bien, entonces llegamos a un punto muy importante que es la ruptura epistemológica. Cuando yo ya he indagado lo suficiente en la revisión de literatura, seguramente mi experiencia y mi sentido común, del cual yo he emergido un tema de interés para investigar, pues resulta que ya empieza a tomar un camino muy puntual, con conceptos académicos, con caracterizaciones científicas, y es ahí donde se genera el gran brinco entre problemas precientíficos y un problema científico, que es en donde tenemos que colocar nuestra atención cuando hacemos un proyecto de investigación. Si bien, les digo, partimos del sentido común, de temas de interés, experiencias personales y profesionales, esas experiencias deben de condensarse en nociones de mi tema de interés. Y ese tema de interés, que ya lo hemos trabajado en la primera lección, nos va a arrojar ciertas líneas por donde debemos de buscar en la literatura científica. Entonces, cuando hacemos la revisión de la literatura, estamos frente a la posibilidad de dar el brinco en esta ruptura epistemológica. Si yo leo lo suficiente en la literatura, voy a poder pasar de un problema precientífico a un problema científico. Y ahí es en donde voy a poder concretar que ya no nada más es un tema de sentido común o que tiene que ver con mis experiencias, sino que además es un tema de interés académico en la disciplina en la cual estoy indagando. De ese problema científico se derivan los objetos de conocimiento científico. Entonces hago un problema científico y después ya puedo concretar bien mi objeto que me va a llevar a la teorización en un campo disciplinario. En este caso se deriva a este nivel de la ruptura epistemológica el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Yo no creo que simplemente siguiendo estos pasos de manera secuencial vamos a lograr hacer un buen planteamiento. Necesitamos también creatividad, necesitamos reflexión, ¿vale? No lo podemos hacer de un día al otro. ¿Por qué? Porque es un proceso heurístico que necesita simplemente a veces tener un cambio de perspectiva que nos lo da muchísima lectura, pero al mismo tiempo dominar esa lectura y jugar con ella desde nuestro campo de experiencia y un vaivén hacia el campo disciplinar. Bueno, pues entonces la ruptura epistemológica es uno de los pasos más importantes en el planteamiento del problema. Aquí tenemos el problema científico, que es el planteamiento donde se derivan las preguntas de investigación. Bueno, y como comentarios finales tenemos que la pregunta de investigación, recuerden, direcciona el planteamiento del problema y en general todo el proyecto de investigación lo va a direccionar. Por lo que es importante realizar diversas preguntas y quedarnos con las mejor redactadas, las más explicativas y las que mejor delimiten la dirección de nuestro estudio. Yo normalmente acostumbro a escribir unas preguntas, 5 o 10 preguntas, y voy intercalando la forma en la cual las redacto para conseguir una buena pregunta de investigación. De esa manera vamos a poder conseguirlo. Una actividad frecuente, les digo, es este ejercicio de redacción, en donde combinamos la sintaxis para tener una buena pregunta. ¿Y cuántas preguntas son adecuadas? De 1 a 3 preguntas suelen ser suficientes para responder a un proyecto de investigación. Recuerden que todas las preguntas deben de ser contestadas en el proyecto.
Por lo tanto, debemos de tener en cuenta muy bien cuántas queremos contestar. Una pregunta es más que suficiente para un proyecto de investigación, pero si tienes varias dudas y varias formas de integrar la información, bueno, podemos tener varias preguntas de investigación. Y bueno, por último, recuerda que todas las preguntas de investigación que realices, como les digo, tienen que ser contestadas en los apartados de conclusión y discusión del informe, del artículo o de la tesis que estemos trabajando. Bueno, esto es todo de la lección 2, el planteamiento del problema y del apartado 2.3, preguntas de investigación tentativa. La idea es que con estos tres tópicos podamos dirigir un planteamiento del problema de manera exitosa. Recuerden, piensen en esas claves de la argumentación, en esos argumentos deductivos que son cascarones que podemos llenar con nuestras premisas y con nuestra revisión de literatura, y que una pregunta de investigación al final del planteamiento va a direccionar lo que queremos resolver con un proyecto de investigación. Bueno, de mi parte es toda. Esta fue la lección 2. Este es un curso de proyectos de investigación en la Universidad Latina de México. Saludos a todos.